Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico un día más. Hoy es lunes y comenzamos semana 19 de julio. Y hoy vamos a continuar estudiando en la epístola a los Efesios. Estamos estudiando la armadura espiritual con la que tenemos que hacer frente a las asechanzas del diablo. Una batalla espiritual en la que todos los creyentes nos encontramos cada día. Vivimos en una realidad, y esa realidad es que, como somos hijos de Dios, tenemos un enemigo, que es Satanás, y todo su reino, todo lo que representa. Y para estar firmes, para no caer, para poder estar en la victoria que el Señor nos ha dado, pues tenemos que estar tomando esas armas espirituales, esa armadura. Vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, su dirección, y vamos a comenzar este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos un día más que podemos venir ante tu presencia, porque al abrir tu palabra, Señor, podemos escuchar tu voz. Tu obra se desarrolla en nosotros, el Espíritu Santo actúa en nosotros, en cada uno, como iglesia también. Por eso entendemos que lo que estamos haciendo ahora no es simplemente una actividad así nuestra, humana, sino que entramos en lo que te pertenece a ti, en lo eterno. Y te pedimos, Señor, que tú hagas en nuestra vida todos tus propósitos, que tú sigas desarrollando en nosotros el ideal que tienes. Llévanos de tu mano en este crecimiento, en este siempre progresar. No podemos volver atrás. Nuestra mirada está puesta al frente, a seguirte y a servirte. Y te pedimos ahora tu dirección, que todo lo que vayamos a hablar y decir, que venga de ti, que sea realmente inspirado por el Espíritu Santo. Toca el corazón de aquellos que no creen para que sean salvos. Y a los creyentes sigue, Señor, edificándonos, sigue abundando más y más tu obra en nosotros. Danos sabiduría, Señor, para entender, y también ayúdame para que pueda explicar aquello que viene de ti, solo lo que viene de ti. Muchas gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues bienvenidos, queridos hermanos. Como hemos dicho, vamos a continuar estudiando en la epístola a los Efesios, capítulo 6, y vamos a continuar estudiando. Estamos detenidos en el versículo 16. Bueno, el 16 es lo que estuvimos hablando, vamos a continuar con el 17. Bienvenidos a todos, me alegra mucho de volver a veros un día más, de ver que seguís constantes, perseverando en las cosas de Dios cada día. Quiero leer ahí un poquito en el chat en directo los hermanos que han escrito saludos. Germán escribió bendiciones para ti también. Germán, Benito, buenas noches. Luz Bañuelas, buenas tardes. Luz, Carmen, feliz tarde también para ti. Miriam, buenas tardes. Ana Karina, buenas tardes. Walter, buenas tardes. Carmen dice, con hambre espiritual. Pues qué bien que venís con hambre de la palabra del Señor. Y David también ha saludado. David, Liliana, David hijo y Daniela, toda la familia ahí. Bienvenidos. Nancy López, paz para ti también. Juan Bermudo, bienvenido Juan, buenas tardes. Juan Vázquez y José Luis, bienvenidos a todos. Hay más hermanos conectándose. Ahora algunos siguen escribiendo. Germán me está reprendiendo, dice, podía ser más puntual. Bueno, sí, Germán, disculpa, he llegado unos minutitos tarde. Muy bien, vamos a continuar. Estamos en Efesios capítulo 6, versículo 16 lo habíamos estudiado. Recordamos, sobre todo, tomad el yelmo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
es indispensable cada una de estas partes de la armadura. Pero alguna nota que se resalta un poquito más ahí, la fe fundamental, todo lo demás depende de la fe, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos estar ahí realmente llenos de toda esta armadura, pero hay algunas partes que no las podemos descuidar, si no todo lo demás ya no cumple su propósito, su misión. Y la fe es fundamental para acercarnos a Dios, para poder creer, para poder utilizar la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, bueno, la armadura está seguramente, si Pablo hubiese querido, el Espíritu Santo le hubiese inspirado, podría haber tenido más elementos, haber sido una enseñanza mucho más amplia. Pero lo que aquí dice es fundamental, es lo básico. Si no partimos de esto, en esta batalla espiritual estamos perdidos. Ahora dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco. El casco protege la cabeza. Si dijésemos cuál es la parte más importante del cuerpo, bueno, pues sin duda todos diríamos la cabeza. Claro, ahí está, en un cuerpo humano, la cabeza tiene el cerebro, la mente, nuestros pensamientos, lo que somos está ahí en la cabeza. Claro, el corazón es muy importante, hay órganos vitales muy importantes. Pero si no tenemos cabeza, pues sabes cómo vivimos, ¿no? Evidentemente somos, todo lo que somos depende de nuestra cabeza. Puede ser que tu cuerpo se paralice de cuello para abajo, puedes quedarte tetrapléjico, puedes estar con algunos órganos funcionando a base de máquinas. Se pueden trasplantar órganos, incluso órganos tan importantes como el corazón. Pero a día de hoy trasplantar una cabeza, un cerebro, algo así, no es posible, es inviable. Entonces somos lo que nuestro pensamiento dice, lo que en nuestra mente hay las neuronas y todo, y la conexión entre la parte espiritual con lo que es la materia, pues es todo a través de nuestra mente, el pensamiento. Entonces, si hablamos de la salvación, estamos hablando de algo vital y por eso hay que protegerlo de una forma especial. Podía haber dicho Pablo, la salvación es otra parte del cuerpo, pero no, dijo la cabeza. El casco es nuestra salvación, una parte fundamental. Las armaduras, seguramente pues viene a tu mente las armaduras estas de los caballeros en la Edad Media, que era toda una armadura que cubría todo el cuerpo. Según qué cultura, según qué época, según qué pueblos, las armaduras pueden ser de una forma o pueden ser de otra. Pero una de las cosas que siempre se ha tenido muy en cuenta y han podido ser muy similares a través de los tiempos es precisamente el casco. Si te viene a tu mente ahora los cascos romanos, que es lo que Pablo contempla, los cascos romanos pues eran, a veces aparte de esos adornos que podían llevar y todo eso, pero en las batallas los cascos pues trataban de cubrir gran parte de la cabeza, cubrían por aquí, cubrían el cuello por detrás, la nuca. Todas las armaduras de las culturas de todos los tiempos han prestado una atención especial en el casco. El casco es una parte muy importante. En la batalla, si te dan un golpe por aquí en un brazo, te golpean con la espada en otro sitio, bueno, pues puede ser grave, ¿no?, la herida, pero si te dan un golpe en la cabeza, pues imagínate, ¿no? Entonces hablamos de la salvación y podríamos decir, si eres salvo, estás protegido. Si tienes puesto el casco de la salvación, en esta batalla espiritual tienes la protección que necesitas. Recuerda que decíamos que esto es una ilustración. Se está utilizando un lenguaje metafórico y simbólico para referirse a esa batalla espiritual que todos nosotros libramos contra nuestro enemigo Satanás. Entonces no es literal, decíamos, es como una parábola.
En la parábola no todo es literal, se trata de ilustrar verdades del reino de Dios. Aquí en este ejemplo se está haciendo lo mismo, se está ilustrando la verdad del mundo espiritual a través de elementos que conocemos, elementos del día a día, de la carne. Entonces no quiere decir que igual que en una batalla el soldado va con su armadura. No, aquí la armadura, en esta guerra espiritual, si tú la tienes puesta, lo que quiere decir es que estás protegido. Si tienes el casco, estás protegido. Los ataques que te lance Satanás no te van a herir de muerte porque ya eres salvo. La salvación es un tema que podría parecer, por un lado, que ya es muy común para nosotros. Es un tema que todos conocemos. Soy salvo, yo soy cristiano, soy salvo, ya está, es un tema, vamos a estudiar otra cosa. No, pero la salvación es un tema fundamental. De hecho, hace meses hicimos una serie de estudios sobre la salvación. Está en YouTube, tienes ahí en las listas de reproducción, puedes encontrarlo. Porque sabes una cosa que ocurre en muchas personas, es que se involucran con una religión y creen que son salvos, pero quizás no lo sean. Ese es un gran peligro. Tenemos un problema cuando una persona se cree que ya es salva, pero no lo es. El formar parte de una religión no te garantiza que tú seas salvo. Nosotros sabemos que la Escritura nos dice, nos lleva a una realidad, una verdad única, absoluta. Aquí no hay relativismo. No es que cada uno lo interprete como quiera. No. En el Evangelio, si hay un mensaje que queda claro, es cómo llegar a ser salvo. Eso está clarísimo. Es a través de Jesucristo. No hay otro camino para poder llegar a Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera. No podemos encontrar alguna forma de llegar a la salvación que no sea a través de Jesucristo. Es único, es exclusivo. Y esto es algo que tenemos que entender y es algo que forma parte de nuestra predicación, de nuestra enseñanza. Nosotros no podemos darle a los hombres la imagen, la idea de que pueden alcanzar ser salvos a través de diferentes medios. Cuando hablamos con alguien de temas religiosos, nosotros como cristianos, nuestra intención no es entrar en debates de diferentes formas, pensamientos, filosofías. No, nuestra intención es tratar de que estas personas entiendan que están perdidos en sus pecados y que necesitan creer para ser salvos. Ese es nuestro objetivo. Si tú ves a una persona en peligro de muerte, no te vas a andar por las ramas, vas a intentar ayudarla para sacarla de ese peligro en el que se encuentra. Ahora imagínate una persona que se está ahogando, está allí ahogándose, y entonces pues tú tratas de entrar en conversación con ella. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Y a ti te interesa, por ejemplo, el tema este? ¿O tú crees, la persona se está ahogando, déjate de palabrería, intenta salvarla? Si sabes nadar, tírate, intenta ayudarla, haz algo, piensa cómo la salvo. Las personas están muertas espiritualmente, todos aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal. El gran problema del ser humano no es la enfermedad, no es la crisis económica, no es el COVID-19. El gran problema del ser humano es que esté separado de Dios. Si estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Ese es el drama humano. En este mundo todos moriremos. Nadie va a vivir para siempre, aunque hay muchas personas que parece que piensan así, que van a vivir para siempre. Pero no todos, nadie vive para siempre. No todos pensamos de esa manera. Algunos hemos entendido que realmente la vida es breve y aún creyendo en Jesucristo ya sabemos que tenemos vida eterna. Entendemos que ahora tenemos que redimir el tiempo, aprovechar lo máximo posible. Y tenemos una misión, tratar de rescatar a todas esas personas que están muertos en sus delitos y pecados. Cuando el Señor llamó a los apóstoles,
¿recuerdas? En el llamamiento a algunos de ellos, sobre todo los que eran pescadores, les aprovechó la circunstancia que eran pescadores para enseñarles a qué los llamaba, ¿no? Les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Los peces no entran solos en la red. El pescador tiene que trabajar duro. Sabes, ser pescador, sobre todo en esos tiempos, era uno de los trabajos más duros que había. En la actualidad, según qué tipos de pesca, también son muy duros todavía. Hay por ahí en estos canales de National Geographic y de documentales, a veces he visto algún documental, hay una serie de documentales que se llama Pesca Radical, y son pescadores que andan por ahí por Alaska, en un clima extremo, con el frío, con todo lo que es el mar alborotado, intentando pescar ahí, ¿no? Trabajos muy duros. Cuando en la Biblia se habla de los pescadores, pues era un trabajo duro. No tenían muchos elementos modernos que facilitan la pesca. Era todo un trabajo manual: arrojar las redes, buscar los sitios donde hubiese peces, arrojar las redes, recoger las redes, a mano tirar de las redes, tratar de meterlas dentro de la barca. Era un trabajo costoso y no siempre gratificante. A veces en la Biblia lo vemos. Jesús llegó en una ocasión donde están los discípulos y les pregunta y dice: hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces Jesús hizo un milagro: tirar la red al otro lado de la barca. Pero habían trabajado toda la noche y para nada. Entonces, cuando Jesús les dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, está planteando que tenéis que trabajar duro para salvar a estas personas. Nosotros no salvamos a los hombres, pero nosotros somos el trabajo, nosotros somos las herramientas que Dios usa para la salvación de esas personas, y requiere esfuerzo de nuestra parte. El gran dilema, el gran problema del ser humano, es la salvación o la condenación eterna. ¿Dónde te encuentras? Si eres salvo, imagínate, ¿no?, el peso que nos quitamos de encima. Si ya tienes la certeza de ser salvo, wow, puedes dormir tranquilo por las noches. Pero tenemos ese gravísimo problema de muchos que creen que son salvos y no lo son. Personas que, por ser parte de una religión, creen que ya han adquirido la salvación y todavía no son salvos. Y eso es un grave problema. Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo aquí a los efesios y les dice eso: tomad el yelmo de la salvación, tomad el yelmo de la salvación, dices, bueno, pero le está hablando a creyentes, ¿no? Entonces, ¿por qué dice tomad el yelmo de la salvación? Si son creyentes, ya tienen ese yelmo de la salvación, ya son salvos. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra de Dios ahí? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice toma el yelmo de la salvación? ¿Recuerdas que estuvimos estudiando también no hace mucho dentro de esta serie de Efesios? Estuvimos también hablando un poquito de la salvación y ahí estuvimos leyendo cuando dice allí ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Os acordáis de ese versículo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si eres salvo, ¿qué quiere decir ocuparse en la salvación con temor y temblor? Estuvimos aclarando que la salvación no se pierde. Estuvimos tratando de ver lo que dice la Escritura, porque dentro del mundo evangélico hay dos corrientes teológicas acerca de la salvación. Una dice que la salvación no se pierde y otra dice que sí se puede perder. Entonces, intentando despojarnos de cualquier prejuicio, de cualquier pensamiento ya que viniésemos arrastrando, y viniendo a la Biblia a ver realmente qué dice la Biblia, si la salvación se pierde o no. Bueno, sinceramente no encuentro argumentos suficientes en la Escritura para poder decir que la salvación se pierde. No lo encuentro.
Hay ahí 4 o 5 textos que, si se interpretan de una forma, podría parecer que dicen que la salvación se pierde. Pero son 4 o 5 textos y la interpretación para decir que la salvación se pierde, tienes que tomar esa dirección para ver eso, porque si tomas la otra dirección también ves que no dicen que se pierda. Entonces, objetivamente, si reunimos todo lo que la Biblia dice, pues podríamos afirmar que la salvación no se pierde, es tuya, ya la tienes. Pero claro, has tenido que llegar a ser salvo. Ese es el problema, esa es la cuestión. Que a veces contemplamos a personas que estaban en una iglesia que parecía que eran cristianos y de pronto un día dejaron de ir a la iglesia y ya no están más en ninguna iglesia. Incluso si hablas con ellos te das cuenta que su lenguaje... Entonces ahí es donde uno puede decir, perdió la salvación, se fue al mundo. Nosotros utilizamos esa expresión. Este se fue al mundo. Pero si te fijas en un detalle, esas expresiones no están en la Biblia. No vas a encontrar en ningún sitio de la Biblia expresiones tales como esta: se fue al mundo, dejó la salvación y se perdió. No vas a encontrar ninguna declaración de este tipo. Repito, parece que dice, pero estudias en profundidad, teniendo en cuenta los textos originales, aplicando todas las leyes de la hermenéutica, etcétera, te das cuenta que no se sostienen para poder afirmar que la salvación se pierde. Entonces, si tú ya eres salvo, bueno, yo ya soy salvo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que ahora eres una nueva creación, eres una nueva criatura. Mira, una persona que no es salva se comporta de una forma, una persona salva se comporta de otra forma distinta. Estos textos lo que nos están diciendo es que si tú tienes la salvación, vive como alguien que tiene la salvación. Estuvimos un día predicando sobre el Sermón de la Montaña y el pasaje en el que Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Y estuvimos viendo que ahí el Señor Jesús enseña eso: vosotros sois la luz del mundo, y en la explicación que da viene a decir: si sois la luz, alumbrad. Eso es lo que Jesús dice. Claro, eso es lo lógico, lo natural, lo propio. Si tú tienes la salvación, compórtate como una persona salva. Estamos en una guerra espiritual. En una guerra espiritual, tú significa que ahora no eres como antes. Precisamente aquí en Efesios, Pablo marca mucho esa diferencia, lo que éramos en otro tiempo y lo que somos ahora, lo que significa vivir en el mundo y seguir la corriente del mundo y lo que significa ser hijo de Dios y comportarte como hijo de Dios. En una batalla espiritual como esta, que es muy cruel, es una batalla donde nuestro enemigo es despiadado, no se va a andar con consideraciones. No podemos darle nada de ventaja al enemigo, porque aunque la salvación no la pierdas, pero sí que podemos sufrir las consecuencias. Todo pecado trae maldición en sí mismo. Entonces, si eres hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios. Tomad el yelmo de la salvación. No, pero yo ya tengo la salvación, sí, pero compórtate como una persona salva. Utiliza tu salvación. Eso es lo que significaría tomate la salvación. Claro, esto puede tener un doble significado. Para aquellos que escuchen y no son salvos, pues claro, toma el yelmo de la salvación. O sea, cree en Jesucristo y ser salvo. Pero el texto no va dirigido a esas personas. Este pasaje va dirigido a creyentes. A una persona que no cree, no se le instruye para que tome los elementos de la armadura, porque hay que hablarle de otra forma. Tenemos que explicarle cómo llegar a ser salvo. Este es un pasaje para creyentes, una enseñanza para aquellos que ya llegaron a ser salvos. Este es el orden que el apóstol Pablo marca en esta epístola a los Efesios. Comienza en el capítulo 1 hablando de la salvación ya allí. Y explica cómo llegamos a ser salvos. Dice: habiendo oído el Evangelio de verdad y habiendo creído en él, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra salvación.
Cuando tú oyes el Evangelio de verdad, no cualquier Evangelio, y crees en él, no creer en cualquier forma religiosa, entonces es cuando eres salvo, entonces eres sellado por el Espíritu Santo. Mira, este tema, yo predico muchas veces sobre este tema de la salvación y si es uno salvo o no es salvo. ¿Sabes por qué? Porque es un tema muy importante dentro de la Iglesia y tremendamente difícil de entender por aquellos que se creen que ya lo tienen todo y no lo tienen. Es muy difícil cuando tú estás convencido de algo que te plantees aquello de lo que tú ya te sientes convencido. Es muy difícil. Y a mí es algo que me preocupa mucho y me ha generado y a veces me genera mucha tristeza. Porque veo a personas a las que amo, conozco y me doy cuenta de la realidad en la que se encuentran y me preocupa mucho porque veo que no están donde Dios dice que estén. Pero ellos están seguros. Ellos, cuando tú hablas con ellos y les planteas, te miran así como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Yo soy cristiano, yo ya soy... Pero yo no juzgo personas. Yo no puedo decidir llegar a la conclusión de decir, tú eres salvo, tú estás condenado. Yo no puedo hacer eso. Pero Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el apóstol Santiago plantea este tema entre creyentes. Muéstrame tu fe por tus obras. Santiago aclara muchísimo este dilema en el que nos encontramos ahora mismo. ¿Quién es salvo y quién no es salvo? ¿Cómo lo sé? Los frutos, dijo Jesús. Las obras, dice Santiago, demuéstralo. O sea, tú dices que eres salvo. A ver, ¿dónde están tus obras? La fe sin obras es muerta. Tú dices que tienes fe. Bueno, está perfecto. Ahora demuéstramelo. El otro día, antes de ayer, estábamos hablando de la fe. Y fíjate que todo esto tiene relación. Decíamos, puede haber diferentes formas de fe. Solo hay una fe que salva. Solo hay una fe que te va a proteger de los dardos de fuego, de las flechas de fuego del enemigo. Solo hay una forma, la forma de Dios. A la manera de Dios, no hay otra forma. Pero no todo el mundo entiende eso. Muchas personas toman parte de lo que Dios dice y después lo hacen a su manera. Y no puede ser. O lo haces a la manera de Dios o no puede, es imposible. Si tú quieres que una cosa funcione de una forma distinta como el fabricante te explicó, pues entonces vas a tener problemas. Yo a veces os he puesto el ejemplo de un vehículo. Tú te compras un vehículo, un coche. Te compras un coche que funciona con gasolina. Pero a ti te parece que el diésel es más económico y le pones diésel porque dices es más barato el diésel. Y tú dices, yo creo que total, que no veo mucha diferencia, gasolina o diésel, le voy a poner diésel que es más barato. ¿Funcionará un coche de gasolina con combustible diésel, con gasóleo? No, no funciona. El fabricante fabricó ese motor y está diseñado para que funcione con gasolina. Por mucho que tú creas y estés convencido y tengas tus argumentos y tus argumentos sean buenísimos, por mucho que tú lo veas y lo defiendas y te empeñes, un coche de gasolina funciona con gasolina, punto. No, pero es que yo creo que... parece un ejemplo como muy simple, pero es que en el mundo espiritual pasa así. Mira, yo he estado sentado con personas así, cara a cara, y yo he abierto la Biblia y les he mostrado su problema. Y les he aclarado, mira, no es mi punto de vista. Tú tienes una opinión, yo puedo tener otra, pero esa no es la cuestión. Porque si hablamos de la salvación, ¿de qué vale tu opinión o la mía? ¿De qué sirve? Tu opinión puede ser buena, la mía puede ser buena, pero si estamos en diferencia el uno con el otro, ¿quién tiene razón? ¿Cómo llegaremos a encontrar la verdad?
no podremos tener la seguridad. Pero si hablamos de salvación, ¿quién tiene la verdad sobre ese tema? ¿Quién nos puede mostrar el camino? Dios, su palabra, la palabra de Dios. Entonces yo abro la Escritura, yo lo he hecho, se lo he mostrado a una persona, le he dicho, pero mira lo que dice la Biblia. Si tú quieres debatir eso, por favor, debáteme con la Escritura. Yo doy por sentado que como hombre me puedo equivocar a la hora de interpretar un pasaje en la Escritura. O sea, yo estoy abierto a escuchar tus argumentos. Estoy dispuesto a considerar lo que me tengas que decir, porque si he aprendido algo a lo largo de mi vida es a no estar seguro en mi propia opinión. La Biblia ya lo dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Me he encontrado muchas veces convencido de algo y después resulta que al final estaba equivocado. Entonces ya aprendes sobre la marcha en la experiencia. Entonces yo siempre estoy dispuesto a considerar lo que me tengas que decir. Cualquiera me podéis decir, Víctor, aquí te equivocas y yo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque me interesa vivir en la verdad. Entonces, es más, si yo estoy en una mentira y alguien me muestra que estoy equivocado y me muestra la verdad, le estaré agradecido para siempre. Porque esa persona me quiere, me está intentando ayudar. Entonces, es de sabios estar dispuestos a escuchar y a pensar, a analizar lo que otros dicen. Entonces, yo hablo con personas sobre diversos temas religiosos y él tiene una postura y dice, no, es que yo creo que esto es así. Y yo le digo, pero estás equivocado. No, pero ¿por qué estoy equivocado? Porque mira, la palabra de Dios dice esto. No, pero... y él tiene sus argumentos. Y yo le digo, pero esa es una opinión humana, es tu opinión. Pero ¿entiendes lo que dice la Biblia? ¿Que la Biblia dice esto? Sí, no, pero si quieres debatir esta idea tienes que hacerlo con la propia Biblia. Y sabes, al final algunos me han llegado a decir, Víctor, pero es que tú lo quieres arreglar todo con la Biblia. Pero no es que yo quiera arreglarlo todo con la Biblia. Es que la Biblia habla de sí misma en ese término. Solamente hay una verdad que es la verdad de Dios. Si somos cristianos, ¿sobre qué nos fundamentaremos? Sobre la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, a veces escuchando a predicadores por ahí, pues me he dado cuenta pues que no es un problema que yo solamente haya tenido. A veces he escuchado alguna predicación de algún hermano que a veces incluso en reuniones de pastores están debatiendo algún problema, alguna cuestión, y uno de ellos pues dice, bueno hermanos, pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no?, al respecto, y alguno ha salido por allí, bueno, a ver qué dice la Biblia, es que tampoco siempre todo lo vamos a arreglar con la Biblia. Cuando un pastor habla así, pues imagínate, ¿no? Si no es con la Biblia, ¿con qué lo arreglamos? Si hablamos de la salvación, ¿cómo llegaremos a la verdad? Pero los otros temas nos conducen a lo mismo siempre. Yo he debatido con personas, por ejemplo, acerca, una de las cosas que yo veo que muchos fallan es la percepción que tienen acerca de lo que es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Hemos hecho alguna serie sobre este tema también, porque es otro de esos temas importantísimos. Veo que la gran mayoría de cristianos, que se llaman cristianos, tienen su propio concepto acerca de lo que es la Iglesia. O sea, cuando tú le dices a alguien, pero tú eres cuerpo de Cristo, formas parte de la Iglesia, te dicen, sí. Entonces, ¿por qué no estás involucrado en la Iglesia? Y tienen sus propios argumentos. No, porque es que no tengo tiempo, es que mi trabajo, mis obligaciones, mis cosas, lo que hago, esto, lo otro, no, es que yo ya voy el domingo a la iglesia, no, es que... Y entonces pues yo les muestro con las Escrituras, pero la Iglesia es más que eso. Mira, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual todos somos miembros los unos de los otros. Yo lo muestro eso en la Escritura. La Iglesia es la única forma en este tiempo por el cual Dios desarrolla su obra y extiende su reino. No hay otra forma. O
sea, uno porque diga yo creo en Cristo pero no necesito estar en una iglesia, no me involucro en la iglesia, yo creo a mi manera, yo desde mi casa puedo creer, yo respeto esa opinión, pero es antibíblica y deja en duda de que esa persona sea salva. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado esto de una manera y solo vale la manera de Dios. Si Dios lo diseñó así, haz lo que Dios dijo. Si haces otra cosa, pues no sé por dónde andarás, pero en los caminos de Dios no. Hablando de la iglesia, por ejemplo, yo trataba con una persona y esta persona entendía mal el concepto porque ella defendía una postura. No, yo es que mi familia es más importante que la iglesia, me decía una persona. Mi familia es más importante que la iglesia, mis hijos son más importantes que la iglesia. Ahora yo os pregunto, ¿qué pensáis al respecto? ¿Los hijos son más importantes que la iglesia? ¿La familia es más importante que la iglesia? Piénsalo un instante. Reflexiónalo. ¿Lo habéis pensado ya? ¿Qué diríais? ¿Sí? ¿No? ¿Tu esposa, tu esposo es más importante que la iglesia? No estamos hablando de importancia de personas, porque la Biblia no plantea eso en ningún momento. Algunos entienden que cuando Cristo dice cualquiera que tenga padre o madre o hijo o hija, más antes que a mí no es digno de mí. Pero Dios no está hablando de importancia en personas en cuanto ama más a uno y ama menos al otro. El amor no tiene medida según la Biblia. Cuando tú dices amo a Dios y cuando, por ejemplo, el marido dice amo a mi esposa, sabes que ese amor está a la par, porque precisamente el otro día lo veíamos aquí en Efesios. Ahí dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Es el mismo amor con el que tú amas a Dios o Dios te ama a ti, el amor que tienes que tener con tu esposa. El amor que tú tienes que tener para con tus hijos es el mismo que tienes que tener para con Dios. El amor es perfecto. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor todo lo cree, todo lo espera. El amor lo es todo. Aquí nadie está diciendo que ames menos a tus hijos y más a la iglesia. Yo hablando con personas me doy cuenta que no entienden ese concepto. No, es que mis hijos son lo más importante. Es que tienen que ser lo más importante. Por ese motivo, tienes que demostrarles a tus hijos que la iglesia es más importante. ¿Me estoy contradiciendo o me estáis entendiendo? Tus hijos tienen que ser lo más importante para ti, por eso les tienes que demostrar que la iglesia es lo más importante. No es que abandones a tus hijos para involucrarte en la iglesia, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que tomes a tus hijos, los tomes contigo y os involucréis en la iglesia. Transmíteles a tus hijos que la iglesia es lo más importante. He podido ver, tristemente, a lo largo de mis 40 años de creyente, de cómo muchas veces los padres pretendían estar haciendo algo bueno con sus hijos al prestarles más importancia, al decir, mira, no vamos a la iglesia porque así hacemos nosotros cosas juntos. Si los hijos decían, no, yo no quiero ir a la iglesia, me aburro, no vamos. Yo he visto eso durante mucho tiempo, de familias, de padres que se consideraban cristianos, pero les transmitieron a sus hijos que la iglesia es algo humano, es como una organización, es opcional, si quieres lo tomas, si no lo dejas. Les transmitieron a sus hijos que la iglesia es algo así como una organización de hombres. Y tristemente, con el tiempo, esos hijos dejaron de ir a la iglesia y por lo tanto dejaron de creer. Recuerda, no vale decir yo creo pero no voy a la iglesia. No.
Por sus frutos los conoceréis. Muéstrame tu fe por tus obras. Dios ha establecido que el reino funciona así, con la iglesia. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Todo lo que Jesús dijo, lo dijo para la iglesia, no lo dijo a individuos, así aislados, solos, no. Lo dijo a la iglesia. ¿Dónde vino el Espíritu Santo? ¿Sobre personas sueltas? No, sobre la iglesia. Tenían que estar juntos, unánimes, esperando. Y ahí vino el Espíritu Santo. La iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. ¿Podemos entender eso? Una cabeza necesita un cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Si un miembro se duele, todos se duelen con él. Si un miembro se alegra, todos estamos contentos. Somos parte de algo que nos ha unido y que es indivisible. No podemos separarnos. Cuando de pronto alguien dice, mira, yo me voy de la iglesia, wow, yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque evidentemente esa persona no entiende lo que es la iglesia. No puedes decir, yo me voy de la iglesia así sin más. ¿Por qué? No es que busco otra cosa, busco otra iglesia mejor. Es que busco algo que... No entiendes lo que es la iglesia, no te has leído la Biblia, o a lo mejor la has leído, pero te pasa como el intérprete aquel de la ley al que Jesús le dijo, ¿y cómo lo interpretas tú? ¿Qué estás interpretando? ¿Qué estás entendiendo? Uno de los temas más peligrosos es este. Personas que se consideran salvos, pero no lo son. Tenemos que hablar y volver a hablar de esto, insistir, esperando que esas personas hagan reflexión y se planteen dónde estoy. Hay que empezar por ahí. Hermanos, cualquiera de vosotros tenéis que tener claro dónde estáis. Para poder responder a la pregunta ¿soy salvo? Para poder responder a esa pregunta tienes que ver dónde te encuentras. ¿Dónde estás? ¿Qué es para ti la iglesia? ¿Qué significa para ti la palabra de Dios, la Biblia? ¿Qué representa para ti este libro? ¿Sabes que en este tiempo que comenzamos a hacer estudios cada día, comenzamos en marzo del 2020? Estamos ya en la recta final de julio de 2021. Dijimos, bueno, cuando comenzamos esto no nos imaginábamos en dónde nos metíamos ni dónde íbamos a llegar, pero las cosas de Dios son así. Y no sabemos a dónde llegaremos, pero ahí estamos, en sus manos. Por eso cada día nos despedimos diciendo, y si Dios quiere, mañana nos veremos otra vez. Porque estamos en sus manos. El día que el Señor ya no quiera, pues ya no estaremos. ¿Sabes que ha habido personas que han criticado esto, que estemos cada día aquí estudiando la palabra de Dios? ¿Lo puedes entender? Que digan, y Víctor, todos los días ahí predicando, pero ¿qué enseña? ¿Qué enseña? ¿Hay por ahí alguna persona que ha llegado a decir que enseño cosas de Satanás? O sea, tú fíjate hasta dónde la gente puede llegar a hablar. Pero te estoy hablando de personas que estaban en la iglesia, dentro de la iglesia, que decían, yo soy cristiano. Y decían, oh, gloria a Dios, aleluya, y levantaban las manos y oraban. Bueno, vosotros escucháis lo que yo todos los días digo aquí. Y es más, tenéis el derecho, tenéis la responsabilidad de si enseño algo distinto a lo que está escrito en este libro, en esta palabra de Dios, que lo digáis. Tenéis la obligación y el derecho de hacerlo. Que si yo predico algo contrario a lo que está en la Escritura, que lo podáis decir. Yo entiendo que alguien alguna vez no entienda algo que yo digo. Puede ser que yo no me explico bien, que cometa un error. Cuando uno anda puede tropezar, cuando uno habla se puede equivocar. Y me puedo equivocar perfectamente. Pero cuando nos conocemos, cualquiera me escribiría y diría, Víctor, te has equivocado, has dicho esto, y
yo diría, es verdad, hermano, perdona, sí, tienes toda la razón, no sé en qué estaba pensando. Ya está. O, Víctor, te has equivocado, has dicho esto y no, pero creo que no, que tengo razón, porque mira, y te lo voy a argumentar mejor y podemos entrar en un debate. Porque tu propósito y el mío es llegar a la verdad. Entonces, si yo me equivoco, lo voy a reconocer. Si pienso que el que estás equivocado tú, te voy a insistir, pero no desde mi opinión, sino sobre la palabra de Dios. A mí no me preocupa que puedan decir de mí cosas si no son verdad. Si son verdad me preocupan. Pero si no son verdad, a mí no me preocupa, pero me preocupa mucho esa persona. Yo he orado por esa y por esa y por esa y por esa persona. Porque de pronto dices, no, pero ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están? Si tú estás predicando la palabra de Dios y te acusan de estar predicando cosas del demonio, vaya, a mi mente viene rápidamente cuando a Jesús le decían, este echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Cuando a Jesús le acusaban de tener demonio y predicar la doctrina de Satanás. Me acuerdo de eso. Entonces entiendo que realmente esto, hermanos, es una batalla espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Y en esta guerra espiritual no podemos hacer frente al enemigo si no vamos con esta armadura. Hoy estamos hablando del yelmo de la salvación y estamos hablando de muchas cosas que podría parecer, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver porque ser salvo implica todo eso. Ser salvo es ceñirte a las normas de lo que Dios ha dicho en su palabra. No lo podemos hacer a nuestra manera. Mira, tenemos, y lo hemos referido muchas veces porque sin duda yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos en la Escritura de lo que estamos hablando, que es el caso de Saúl, el primer rey de Israel. No estamos hablando de cualquiera que estaba por ahí entre el pueblo, un ignorante, una persona que andaba en sus caminos. No, estamos hablando de Saúl, el primer rey de Israel, un hombre a quien Dios escogió entre todos los hombres, le dio la confianza de que dirigiese a su pueblo, al pueblo de Dios, lo dirigiese en la voluntad, en los caminos de Dios. Y este hombre recibió el Espíritu Santo para estar capacitado para desempeñar ese fin. Tenía como consejero y como alguien que le iba a guiar y orientar y a través del cual Dios le hablaría, que era el profeta Samuel. Y ahí estaba Saúl, lo tenía todo para poder conducir a Israel en la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? Bueno, hubo un tiempo al principio que parecía que todo iba bien, las cosas iban bien. Pero poco a poco se fueron viendo señales de que no estaba bien la cosa. Hay dos pasajes fundamentales allí en Samuel, en el libro de Samuel. Uno es cuando Saúl dirige al pueblo contra sus enemigos, contra Amalek, dirige al pueblo y Dios le da instrucciones muy precisas a través del profeta. Dios le dice a Saúl, no le puedes perdonar la vida a nada, tienes que matar a todos tus enemigos, pero a todos, a sus ganados, a todo, no te quedes con nada, porque todo eso está contaminado, es maldición para ti, destrúyelo todo. ¿Y qué hizo Saúl? Le perdonó la vida a unos cuantos, a Amalek, por ahí, le perdonó la vida a mucho ganado, porque vio que eran buenos corderos, buenos terneros, ahí buenos. Y entonces, ¿qué hizo? No obedeció a Dios literalmente. Y escúchame bien, tenía sus argumentos. Ese es el problema. Que yo cuando escucho a personas que tengo serias dudas de dónde se encuentran, me dan sus argumentos. Y los veo ahí convencidos en sus argumentos. Yo a veces hasta hago un esfuerzo porque pienso, yo a veces me ha pasado, a ver si estoy yo equivocado. Yo me he parado delante de Dios y he dicho, Señor, ¿seré yo el que está equivocado, que estoy viéndolo desde mi punto de vista? Y he hecho un tremendo esfuerzo me he puesto ahí así y le he escuchado atentamente.
tratando de no estar influenciado por mis ideas. Espérate, voy a escuchar, y lo he escuchado y atentamente y he pensado, vale, y esto es la escritura, ¿dónde lo colocamos? Pero no he podido, después de escuchar atentamente y tratar de verlo desde perspectivas distintas y todo, la palabra de Dios es muy clara respecto a algunos de estos temas. Saúl no hizo lo que Dios le mandó. Y cuando vino el profeta de Dios, Saúl salió a recibirle. Varón de Dios, profeta de Dios, bendito seas, gloria a Dios. Salía ya con un lenguaje evangélico. Tener lenguaje evangélico no te garantiza que uno sea salvo. Y antes de que el profeta le diga nada, ya Saúl, yo creo que su subconsciente le estaba diciendo, no lo estás haciendo bien. El problema es que no escuchamos a veces a nuestra conciencia o al espíritu que te está diciendo, eso no está bien. Pero antes que Samuel diga nada, Saúl dice, he hecho todo lo que Dios me dijo que hiciese. Bueno. Y Samuel solo tiene que decir, ¿y qué es esto que oyen mis oídos? Oigo a las ovejas y oigo a las vacas de Amalek. ¿Cómo es que dices, he hecho todo lo que Dios me dijo? Yo estoy viendo que no lo hiciste. Y Saúl tenía sus argumentos. No, sí, hemos destruido todo, hemos matado todo, pero el pueblo le perdonó la vida a unos cuantos de estos animales para ofrecer sacrificio a tu Dios. Y Amalek no lo mató porque lo quería exhibir como triunfo, como mostrarse él como el vencedor y humillarlo. Tenía sus argumentos, pero hermanos, esto no es una cuestión de que si tus argumentos son buenos o no son buenos. Dios jamás te va a preguntar, ¿qué quieres hacer? ¿Qué opinas tú sobre esto? Dios no te va a preguntar eso, no te preguntará tu opinión, ni te va a ofrecer que hagas lo que a ti te parezca. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no lo sabemos todo, conocemos en parte, fallamos, actuamos por egoísmo, influenciados por el pecado que nos rodea y que hay en nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Dios tiene toda la verdad absoluta, y Él sabe todo y conoce todo, y hasta el futuro, todo. Entonces, por ese motivo, no es por orgullo, no, porque yo lo digo y mando yo, no, es por amor. Porque Dios te va a mostrar lo mejor para tu vida. Te va a mostrar el único camino que te lleva a la mejor bendición, a la vida eterna. Entonces, cualquier otra opción es un problema. Es tu opción, pero no es la de Dios. Si Dios te ofrece algo, tómalo o déjalo, pero no lo puedes tomar a medias. Ese es el problema del religioso. Cree que lo tomó y no lo ha tomado, está en sus caminos. Dicen Hebreos, hay camino que al hombre le parecen derechos y su fin es camino de muerte. Eso es un problemón, hermanos, eso es terrible. Que tú estés en un camino y digas, sí, este camino me lleva a la salvación, y tú vas ahí, todo decidido, y ese camino te lleva a la muerte, a la perdición. Pero como tú estás convencido que ese camino te lleva, no te planteas tomar otra dirección. Eso es un problema. En la batalla espiritual tienes que tomar la salvación tal como Dios te la ha dado. No puedes tomarla de otra forma. No puedes argumentarlo de otra manera. No puedes estar haciendo las cosas a tu forma. ¿Conocéis la historia de Saúl, cómo terminó? Bueno, te he comentado dos textos, te he comentado uno. El segundo, el campamento de Israel está rodeado de enemigos, se están preparando para la batalla, los enemigos los superan con creces muchísimo. Y el profeta se ha ido, le ha dicho a Saúl, yo volveré al cabo de estos días. Pero han pasado esos días y el profeta no ha vuelto. La gente está nerviosa. Muchos empiezan a desertar, se marchan. Ven que no podremos contra nuestros enemigos y se están marchando. Y Saúl está muy nervioso porque está viendo
que el pueblo se le deserta, que los enemigos son muchos, que no van a poder contra ellos. Y llega el día en el que dijo Samuel, volveré este día. Y llega ese día, ¿y qué hace Saúl? En lugar de esperar que pase el día y que Samuel venga con las instrucciones de Dios, Saúl dice, mira, el pueblo se me deserta, Samuel no viene, voy a ofrecer yo sacrificio a Dios. Y se pone a hacer un culto a Dios, a su manera. Ofrece sacrificio a Dios. Y en ese momento llega Samuel. ¿Y sabes lo que le dice Samuel? ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien que estás ofreciendo culto a Dios! No, no le dice eso. Nosotros a lo mejor lo diríamos si vemos a esta iglesia, aquella, haciendo algunas cosas así que parecen muy espirituales. Samuel le dice, has actuado locamente. No has esperado lo que Dios te dijo que esperases. Dios dijo que esperases hasta que yo volviese para darte instrucciones y tú no lo has hecho. Has ofrecido el sacrificio por tu cuenta. No se puede. Fíjate que Saúl no se volvió en pos de otros dioses. Saúl no cometió actos impuros, vergonzosos, pecados. Saúl no hizo así cosas que tú dirías, oh, es que lo que hizo Saúl, ¿no? Como David, mira lo que hizo. No. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? No parece tan grave. El pecado de Saúl es que Dios dijo, este es el camino. Y Saúl tomó uno paralelo. Y dijo, este se ve mejor. Mira, si Dios te ha dicho, ve por este camino, no busques otro, no hay otro. Si quieres ser cristiano, tienes que estar involucrado en la iglesia, que la iglesia sea tu prioridad. Y no tú solo, tú con toda tu familia, claro. El marido es la cabeza de la mujer, es el pastor en su casa. Tiene la responsabilidad de traer a su familia, a entregarse a la iglesia y servir juntos en la iglesia, que entiendan que es la prioridad. Esa es. Germán, ¿sabes por qué he llegado unos minutos tarde hoy? Bueno, porque esta mañana trabajé y por la tarde hoy tenía un poquito más libre. Y entonces, como aquí en casa a veces mis hijos se pasan aquí los días encerrados, y entonces cuando tengo así algún ratito, pues esta tarde le dije a Daniel, vámonos a la playa un rato, vámonos. Y entonces nos fuimos a la playa y llegamos, no nos pudimos ir antes, pero llegamos a la playa eran cerca de eran las 7 menos 20 o por ahí. Entonces apuré todo lo que pude, pero le dije a Daniel, nos tenemos que ir, que se me hace tarde para el estudio. Y Daniel dice, wow, ahora con lo bien que estamos aquí en la playa. Estabas ahí, la temperatura adecuada, el agua buenísima, estábamos jugando, estábamos ahí encantados de la vida, ¿no? Y también hoy tienes que dar el estudio. Sí, hijo, tenemos que irnos ya. Y vamos rápido que llego tarde. Y cogimos y nos fuimos. ¿Qué le estoy transmitiendo a mi hijo? A lo mejor él no termina de entender bien del todo el por qué no nos podemos quedar un día toda la noche en la playa. Quizás él ahora no lo está entendiendo bien eso del todo. Yo creo que sí, que él ya va entendiendo, ¿eh? Pero yo le estoy transmitiendo algo a mi hijo. Yo me esfuerzo, me niego a mí mismo y me sacrifico porque tengo muchas cosas que hacer, pero lo hago para poder estar con mi familia, tener esos ratos con ellos. Pero a la vez no puedo dejar de hacer lo que estamos haciendo con la iglesia, con la palabra, con predicar. Cuando yo le digo a mi hijo, mira, es que tenemos que predicar la palabra, porque estamos bendiciendo a las personas, porque el alimento espiritual, y cuando yo le enseño todo eso, le estoy transmitiendo a mi hijo verdades que estarán dentro de él para siempre. Si yo le digo a mi hijo, bueno, venga, hoy no cal que vayamos a la iglesia, le estoy diciendo, no es tan importante la iglesia. Podemos escoger iglesia u otras cosas. Si yo le transmito eso, no amo a mi familia.
la estoy confundiendo. Le estoy transmitiendo un evangelio que no es el evangelio de Dios. Y eso no quiere decir que no puedas estar con tu familia. No, claro que sí. Hace poco tiempo nos fuimos unos días de vacaciones, pero te estoy diciendo que se puede hacer todo sin dejar de hacer lo importante. Nosotros nos fuimos unos días de vacaciones al País Vasco. Mira, yo cogí y lo amoldé todo para que fuese apropiado. Acabamos el culto el domingo, comimos y nos fuimos rápido. Llegamos al País Vasco y a las 9 yo ya estaba dando aquí el estudio en directo. Y el sábado, después de comer por la tarde, nos vinimos corriendo para acá, para el domingo poder estar en el culto. Y alguno dirá, ¿y si faltas un domingo en el culto, pasa algo? No, no pasa nada. Pero, precisamente estos domingos, alguna vez lo he hecho y no pasa nada, pero precisamente estos domingos solo tenemos una guitarra en la iglesia, que es la que yo toco. Si yo no estaba tocando la guitarra, la alabanza, un día fui a predicar a Cunit porque tenía compromiso y tuvimos que hacer ahí medio un arreglo de grabar la guitarra y que salieran los hermanos. Entonces, yo puedo estar con mi familia de vacaciones y puedo estar ocupando mis responsabilidades en la iglesia. Lo podemos arreglar, ¿entiendes? Y si las circunstancias lo permiten, me tomo 2 semanas de vacaciones. Y si las circunstancias no lo permiten, pues lo reduzco a 6 días. Y si estos meses no puedo, ya podré dentro de 6 meses. Pero yo le estoy transmitiendo a mi familia, a mis hijos, que las cosas de Dios son lo primero, es la prioridad. La salvación no es como a mí me parece, la salvación es como Dios nos la da. Si tú te pones el yelmo de la salvación, estás protegido. Si tú crees que te pusiste el yelmo, pero resulta que te has puesto, yo qué sé, un casco de esos que venden en la juguetería de plástico, tú crees que tu casco es bueno, pero no es bueno, estás perdido. El problema es ese, que tú pensarás, no, yo ya tengo el casco, mira. Y alguien te dirá, pero ese el casco no es el bueno. Y tú dices, ¿cómo que no? Sí, hombre, sí. Es bueno y mira, lo tengo puesto. No, pero no vale, ese casco no vale. Y él tiene sus argumentos, sí, porque me lo dio no sé quién, porque lo compré no sé cuándo, porque ya llevo 20 años con él puesto, no sé, te va a dar sus argumentos. Pero aquí no nos interesan tus argumentos ni los míos. Nos interesa saber qué dice la Biblia, esa es la cuestión. Y todo lo demás es circunstancial. Pero la salvación tienes que estar seguro de que la tienes. Muéstrame tu fe por tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Recuerda que tú tienes en Apocalipsis 3:14 en adelante, la última de las iglesias, la Odisea, que reúne esta característica. Es una iglesia que dice que lo tiene todo, pero no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Te lo voy a leer el pasaje y ya estamos terminando, no lo voy a comentar, solo te lo voy a leer porque ya lo hemos estudiado y en más de una ocasión. Mira, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El texto no está hablando del nivel espiritual de una persona, está hablando de las obras, o sea, de clases de personas. Por sus obras los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. De eso está hablando el pasaje. El frío es el que no cree, el caliente es el que ha creído. ¿Y el tibio quién es? Bueno, ahora terminamos de leer. Pero a quien está describiendo como tibio es a este religioso que cree que lo tiene todo, pero no tiene a Cristo. El tibio es el religioso, que se cree que ya es salvo y no es salvo. Porque dice a continuación, porque tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa era su opinión. Yo soy cristiano, yo lo tengo todo. Tengo responsabilidades en la iglesia, yo soy pastor, yo soy líder de alabanza. Mira, yo oro y cuando oro, wow, los hermanos son bendecidos y yo. Pero, ¿qué dice el Señor? Bueno, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices, yo soy, pero no sabes que no lo eres. Ese es el problema, hermanos, que Él no lo sabe. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Está ciego, no ve, él cree que lo ve todo, pero no ve nada. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, estás todavía en tus pecados. He aquí, dice Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Notas? Una iglesia llena de excelencia, de riquezas, de artes. Tienen música, tienen teatro, tienen actividades diversas, pero resulta que Cristo está afuera, lo han dejado fuera. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en una lucha espiritual. Hemos aprendido que necesitamos estar ceñidos de la verdad. Hemos aprendido que tenemos que tener la coraza de la justicia, de la integridad. Hemos visto que necesitamos ese escudo de la fe para poder hacer frente a los ataques del diablo. Hemos visto la importancia de estar siempre dispuestos a llevar el Evangelio, calzados los pies en la disposición de predicar el Evangelio. Y hoy estamos hablando de ponernos el casco de la salvación. Todo, si te das cuenta, tiene relación. Una cosa se complementa con la otra. Cuando hablamos de esto, ahora entiendo mejor lo otro. Pero esta parte es fundamental, hermano. ¿Eres salvo? Y tú dices, sí, ¿qué pregunta es esa? Vale, si tú estás seguro de tu salvación, tienes que estar seguro sobre lo que dice la Biblia, no sobre tus opiniones. Y una vez que tú estás seguro sobre lo que dice la Escritura, te analizas, te ves, y ves que estás haciendo lo que Dios te pide que hagas, mejor o peor, pero estás en el camino, porque no estoy hablando de la perfección absoluta, ya hemos referido eso en otros estudios. Entonces tienes que estar tranquilo. Soy salvo. Ahora me voy a seguir esforzando más cada día. Pero sobre todo, cuando estás escuchando una predicación como esta, cuando alguien, como yo te he dicho, he estado hablando con algunos, y te están diciendo, estás equivocado porque la Biblia dice, intenta, como dice aquí, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, intenta negar tus pensamientos y comprender lo que la Biblia dice. Inténtalo. Intenta abrir tus ojos para ver, como dice ahí, unge tus ojos con colirio para que veas. Haz el esfuerzo de considerar lo que te están diciendo, a ver si es verdad lo que la Biblia dice. Porque si es la Biblia la que te está hablando, entonces solo tienes la opción de aceptarlo o rechazarlo. Pero no sirve decir, bueno, sí, tomo esto de la Biblia y esto no. Yo hago esto que dice la Biblia, pero esto otro no. Yo lo interpreto de otra forma. Tienes un problema. Si tienes la salvación, eres salvo, estás protegido. Adelante en esta batalla. Y esfuérzate en la salvación, es lo más precioso que tenemos. Queridos hermanos, lo dejamos ahí un día más, que ya se nos ha hecho la hora, tenemos que desconectar y si Dios quiere mañana seguiremos. Mañana es martes, así que como todos los martes estaremos en nuestro local de reuniones a las 7:30. Comenzamos ahí un tiempo de alabanza y a las 8 en punto daremos el estudio bíblico sobre Hechos de los Apóstoles.
Lo retransmitiremos aquí como siempre en directo para los que no podéis venir y estar ahí en persona. Así que hermanos, un fuerte abrazo, que el Señor os cuide, os bendiga, que esté con vosotros siempre, todos los días de vuestra vida. Medita en todo esto. Si la palabra de Dios te incomoda, eso es bueno, quiere decir que te está confrontando con la verdad. Escúchala atentamente y si es la palabra la que te habla, recíbela. Dios te ha puesto delante la bendición y la maldición, coge la bendición. Dios te ha puesto delante la vida o la muerte, coge la vida para que vivas. Hermanos, nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazo.